Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar acerca de los supercondensadores. Los integrantes del equipo son Aguilera Corral Itze Adriana, Cázares García Fernando y su servidora Alejo Izquierdo Samantha. Antes de comenzar con el tema principal, tenemos que tener muy bien en claro varios puntos y uno de ellos es el almacenamiento de energía, que este ha sido un problema que ha surgido y se ha tratado de resolver durante varios años. Es por eso que se ha permitido incursionar en el desarrollo y reestructuración de varios dispositivos. A cualquiera de nosotros nos ha pasado que algún dispositivo no nos rinde lo suficiente. Es por eso que siempre buscamos la manera de tener un buen funcionamiento de cualquier equipo. Este almacenamiento se divide en forma indirecta y forma directa. En la forma indirecta, que es el caso de las baterías, producen hidrógeno mediante electrólisis del agua para guardarla y luego generar electricidad mediante celas de combustible. Y en la forma directa, que es el caso de los capacitores y supercondensadores, almacenan cargas electrostáticas para formar un campo eléctrico y poder así guardar su energía. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un supercondensador y un capacitor? En la actualidad existen muchos tipos de condensadores y cada uno de ellos tiene una función específica, pero el supercondensador no es más que una variación del condensador electrolítico, pero que posee una capacidad de almacenamiento energético considerablemente mayor que el capacitor. Los supercondensadores son una nueva tecnología en vías de desarrollo caracterizados por almacenar la energía electrostáticamente en la superficie de un material. Este puede ser carbón activado, tejido de fibra de carbono, aerógeles, grafeno, óxidos metálicos, entre otros, en lugar de químicamente como en el caso de las baterías. La construcción típica de un supercondensador incluye dos electrodos con elevada superficie, inmersos en una solución electrolítica y separados por una membrana que es únicamente permeable para el electrolito y permite el paso de iones cargados, pero evita la corriente directa entre los electrodos. Detalles de construcción de un supercondensador. En la parte de arriba observamos las dos terminales, a un lado la ventilación, debajo de ello un disco de sellado hermético. En la parte de adentro está el polo positivo y negativo y cada uno consta de un separador, un colector y dos electrodos. Y todo esto en la parte de afuera forrado de aluminio. Ciclo de carga y descarga. El tiempo de carga de un supercondensador es de 1 a 10 segundos, siendo uno de sus puntos más fuertes y la corriente simplemente dejará de fluir cuando esté lleno. En carga, la tensión aumenta linealmente y la corriente cae por defecto cuando el condensador está cargado sin la necesidad de un circuito de detección de carga completa. Se descarga de 100 a 50% en 30 a 40 días, en cambio, una batería de plomo se descarga alrededor del 5% por mes. Yo les voy a hablar un poco sobre la historia de los supercondensadores. En los años 80 se desarrolló el primer supercondensador de un faradio, pero no fue hasta los años 90 cuando se despertó su interés como sistema de almacenamiento de energía aplicable. El primer supercapacitor fue patentado para la General Electric en 1957. El primer supercondensador comercial fue fabricado en 1969 con una interfaz de carbono. Actualmente los supercondensadores comerciales son de base de carbono con un electrolito de metal alcalino. Tipos de supercondensadores. Existen diferentes tipos. Generalmente se suelen dividir según la composición del material dieléctrico o del conductor usado para su constitución. Entre los principales tipos existen los supercondensadores de doble capa, supercondensadores híbridos y supercondensadores con pseudocapacitancia.
Supercondensadores de doble capa. Estos condensadores almacenan energía de forma electrostática ya que las placas están sumergidas en un material dieléctrico. Usan sus dos capas de carga cuando se les aplica un voltaje a un electrodo en una sustancia electrolítica. Los electrodos en un supercondensador de doble capa son constituidos en carbono altamente poroso. Supercondensadores híbridos. Estudios en los años recientes han podido demostrar una alternativa a los supercondensadores convencionales y para los pseudocapacitores, implementando sistemas híbridos. Usan un sistema que combina procesos no farádicos y farádicos para almacenar carga. Un supercondensador híbrido puede almacenar cantidades de energía mucho mayores que un supercondensador típico. Los supercondensadores, que trabajan bajo el concepto de la pseudocapacitancia, funcionan almacenando energía de forma electroquímica obtenido por las reacciones redox generadas por los electrodos y el electrolito que funciona de dieléctrico en su estructura. La cantidad de reacciones redox depende de la densidad del electrolito y la composición de los electrodos, ya que de esto depende cómo va a reaccionar el electrolito. El principio de funcionamiento de los supercapacitores es un tanto distinto al de los capacitores convencionales desde la perspectiva de los parámetros que los afectan. En un capacitor convencional solo se ve afectada su capacitancia por el material de elaboración, tanto de los materiales aislantes como del material dieléctrico en su interior y el tamaño del mismo. Por otra parte, en un supercapacitor se ve afectado también por el electrolito, que es su material dieléctrico en este caso, y los electrodos que lo conforman. En sí, la capacitancia se describe como la capacidad de retener o contener energía por un periodo de tiempo. En este caso sería entre la carga y descarga del material. No obstante, el capacitor no absorbe la carga de la misma manera que la recibe. Él recibe un voltaje o una diferencia de potencial, el cual carga las placas de las cuales está compuesto el capacitor. En este proceso ya pasaron de volts a coulombs, ya que lo almacena en coulombs, y esta la retiene en un campo eléctrico que se genera entre las placas de las cuales está conformado el capacitor. Y como se puede apreciar en las imágenes, los parámetros que siguen la capacitancia en un capacitor normal son que entre más grandes sean las placas, más cerca están entre sí, y la permitividad del material dieléctrico, la capacitancia aumentaría. En los supercapacitores intervienen dos tipos de principios para almacenar energía: el principio doble capa y la pseudocapacitancia. A grandes rasgos, el principio doble capa es similar al de un capacitor normal, con la diferencia de que las capas en este caso son de un material que sirve de catalizador o potenciador del dieléctrico, que en este caso es un electrolito. En este último, en el electrolito, es donde ocurre el efecto de pseudocapacitancia, pues el electrolito comienza a tener reacciones tipo redox que sostienen y potencian el campo generado dentro del supercapacitor. Es por medio de lo anterior que se obtienen los picos tan altos de potencia y caídas más elevados en estos artefactos. Futuras tendencias. La nanotecnología se presenta como el futuro de los supercondensadores. Los nanotubos son estructuras tubulares cuyo diámetro es del orden del nanómetro, aumentando la superficie de trabajo de las capas al ordenarlas en nanotubos de grafeno y con ello la capacidad del dispositivo. Con esta tecnología se espera aumentar sustancialmente la densidad energética de los supercondensadores sin elevar excesivamente su costo.
Algunas de sus aplicaciones serían: la primera, apoyo energético, que sería suavizando la energía, cubriendo picos de demanda sin generar sobrecargas a la red eléctrica y cubriendo interrupciones de suministros de poca duración. 2. Como estabilizador de la tensión suministrada por los paneles solares. 3. Como fuente de energía para el arranque de grandes motores de tanques de guerra y submarinos. Y 4. Freno regenerativo en camiones diésel y locomotoras, entre otras aplicaciones. Cuando se habla de supercapacitores, siempre se les ve como posibles sustitutos de baterías. No obstante, cuentan con características distintivas muy puntuales que los dotan de propiedades distintas. Por un lado, las baterías son mejores almacenando la energía por periodos largos de tiempo, pero son de cargas más lentas, son menos resistentes que los capacitores a las cargas y descargas o a los ciclos de carga y descarga, además de que son de materiales más contaminantes. Los capacitores resisten muchos más ciclos de carga y descarga, pero poca densidad de carga. Suelen cargar y descargar de maneras hiperrápidas, por lo que otorgan mucha potencia en los circuitos que se manejan. Es por ello que se les suele utilizar de maneras conjuntas, pues se complementan muy bien. Un ejemplo de lo anterior es en los vehículos eléctricos. Beneficios para el medio ambiente. Uno de estos beneficios es que los supercondensadores son una buena alternativa para sustituir a las baterías. No presentan elementos tóxicos en su composición y lo mejor de todo es que se ha comprobado que el grafeno no solo es fácil de reciclar, sino que es compostable. Se puede dejar en la tierra junto a otros residuos orgánicos y obtener abono de él. Algunas de las desventajas de los supercondensadores es su densidad energética, liberación de energía, alta autodescarga y son muy costosos. A continuación les dejaremos un video para que quede un poco más claro el tema y por nuestra parte sería todo.